Buenos días con todos. Hoy les voy a presentar un estudio que hicimos en conjunto entre Ecuador, Bolivia y Perú, y que se trata de analizar la calidad de las recomendaciones en el uso de agroquímicos en los Andes. Em, este trabajo conjunto se enfoca en el hecho de que los pesticidas todavía están utilizados por los agricultores como método de control de plagas, incluso por los pequeños agricultores en los Andes. Y como sabemos, hay muchos daños tanto para el medio ambiente como para la gente, los agricultores, los consumidores, del uso de pesticidas. Y vemos que Bolivia, Ecuador y Perú también están utilizando una buena cantidad de pesticida. Aquí tengo un gráfico abajo, como pueden ver, de kilo de pesticida por habitante por año. Y podemos ver que varía entre 200 gramos hasta 2 kilos por persona por año. em, y que el promedio del mundo es de más o menos 500 gramos. Entonces, la idea cuando vemos esto es de decir cómo podemos reducir esta cantidad de pesticidas utilizadas. Obviamente hay muchos estudios que se enfocan en buscar alternativas, como por ejemplo biopesticidas o utilizar enemigos naturales de las plagas. Nosotros en este caso quisimos enfocarnos más bien en la cantidad que se utiliza y a ver si las normas de cuál pesticida puede ser utilizado para cuál plaga y en qué cantidad están seguidas por los agricultores mismos. Em, entonces no estamos buscando alternativas, sino más bien que haya un buen uso de los pesticidas. Entonces, cuando hablamos de mal uso, hay mucha literatura sobre esto que se ha interesado en entender el mal uso de pesticidas. ¿Por qué? Pues por una parte, cuando se utiliza demasiada cantidad de pesticidas, hay un riesgo de que las plagas desarrollen resistencia, es decir, que no se pueda matarlas con el pesticida mismo. Pero el uso excesivo también tiene problemas porque como las cantidades son muy grandes, mayor a lo que se recomienda, pues hay daño para el agricultor mismo que lo aplica si no toma las buenas medidas de seguridad, pero también para las otras especies que no son plagas y también el consumidor si termina en su plato residuos de pesticida. En cambio, el uso insuficiente en comparación a las dosis recomendadas tienen otra consecuencia que es menos estudiada, pero que existe también y que es promover la resurgencia de las plagas. Es decir, que si el pesticida no es suficientemente concentrado, no va a matar a la plaga, pero sí puede matar a veces a sus enemigos naturales y eso hace que la plaga se va aumentando su población y se vuelve aún más problemática. Entonces, todos esos estudios que se enfocan en el mal uso de pesticidas muchas veces se hacen al nivel del agricultor. Es decir, que dicen, bueno, el agricultor es el que aplica, entonces él tiene la culpa del mal uso y van a buscar el por qué y cómo cambiar, etcétera. Pero hay muy pocos estudios que se enfocan en los vendedores, que son los que hacen el enlace entre el fabricante de pesticida y el agricultor. Y hoy día justamente nosotros queremos enfocarnos en esos vendedores, lo que ha sido muy poco hecho y cuando ha sido hecho ha sido por encuestas donde el vendedor sabía que iba a ser encuestado, entonces podemos pensar que tal vez sus respuestas no eran las que van a dar un agricultor. Hola, yo soy Melanie de la UPB. Entonces, ¿por qué enfocarse en los vendedores? Bueno, los agricultores nos han dicho que ellos sienten que los vendedores se aprovechan de su falta de conocimiento. Es decir, ellos priorizan la venta de sus productos y se aprovechan de la falta de información que pueden tener algunos compradores. Por ejemplo, tenemos algunas citas de vendedores en Bolivia. La primera nos dice, ellos me dicen cómo se llama el insecto que está atacando sus cultivos y si es verdad o no, eso ya no me interesa. Esto denota que a los vendedores les interesa más vender su producto que identificar la plaga que se les presenta. El segundo ejemplo nos dice, ¿quiere usted dar una charla para vender los productos a otros agricultores en la comunidad y ganar un porcentaje? Que nos podría estar indicando que los vendedores eh,
les interesa más vender sus productos y aprovechan del conocimiento que puedan tener algunos compradores que se presentan en sus tiendas para conseguir este objetivo. Entonces, los vendedores influyen en el mal uso de pesticidas. Y lo que queremos saber con este estudio es si esa evidencia anecdótica es algo que se presenta de forma rara o si es algo frecuente. Y si fuera así, queremos intentar cuantificar la calidad de estas recomendaciones. Entonces, para poder evaluar la calidad de las recomendaciones, nos hemos basado en dos partes principales. La primera ha sido la capacidad de identificación de las plagas que puedan tener los vendedores y la frecuencia y dosis que ellos recomienden comparándolas con las referencias, a ver si tienen alguna relación con estas, ¿no? Con las fichas técnicas. Para eso se ha pedido ayuda a McKnight, se ha pedido asistencia técnica en noviembre del 2018. Entonces, todas las organizaciones que se pueden ver en conjunto han hecho reflexiones y decisiones de forma conjunta para establecer el método y el análisis que se iba a dar en el estudio. Para hacer la recolección de los datos se ha utilizado un arma secreta, que ha sido la técnica del cliente ficticio. Como ya se ha dicho antes, en la mayoría de los estudios que se enfocan en el vendedor, es el investigador quien hace las entrevistas a los vendedores. Entonces, los vendedores, como saben que están siendo entrevistados por una persona que tiene un conocimiento previo, no suelen dar respuestas que representen la realidad que viven los agricultores. Es así que se presenta la técnica del cliente ficticio en la cual se tienen dos encuestadores. El encuestador 1 es quien va a pretender ser un cliente y va a entrar a las tiendas. Él va a presentar una foto del daño que se le ha presentado en su cultivo, va a dar una historia ficticia creíble y va a pedir una recomendación. Entonces ellos evalúan la capacidad del vendedor para poder identificar la plaga, va a ver si el producto recomendado se adecua o no a la plaga que se les ha presentado en la fotografía y va a evaluar si la dosis y la frecuencia de aplicación es coherente con las referencias o las fichas técnicas. Entonces, una vez que ellos salen de la tienda, les espera el encuestador 2 a una distancia prudente. Ellos se van a encargar de recolectar toda la información que el encuestador 1 haya podido obtener del vendedor en la tienda. Y todo esto se va a hacer a través de la aplicación Cobo Toolbox, a través de un celular o una tablet que va a recolectar los datos y los va a enviar a un servidor. Entonces, en cuanto a la capacitación, ha sido una actividad muy importante porque en primera instancia nos ha permitido definir las historias ficticias en conjunto con los agricultores. Necesitábamos que estas historias ficticias sean creíbles, sencillas y coherentes con el lugar y la temporada en que se estaban haciendo las encuestas. Por ejemplo, aquí tenemos una historia ficticia en el recuadro derecho, donde se puede ver que se ha presentado el cultivo del maíz con una variedad que es el maíz amarillo en estado de floración y cuyo nombre común de la plaga es el silvi o gusano blanco. Así como estas, se han definido otra serie de variables que han hecho que la historia sea mucho más fácil de contar. Entonces, como segunda actividad principal de la capacitación, se han hecho prácticas de estas historias ficticias en sentido de que los encuestadores se familiaricen con estas historias y se pueda estandarizar la forma en que se contaban. Todo para que los datos sean comparables entre sí. Para el análisis de los datos de estas encuestas, una vez que están todas recolectadas, pues definimos juntos cómo analizar los datos y decidimos primero enfocarnos en la comparación con una referencia, que son las fichas técnicas, justamente, que son proveídas por los fabricantes y que muchas veces son las recomendaciones legales, que cada país tiene su ficha técnica, incluso si es un producto similar entre países.
Y no tanto analizar la variabilidad, sino que diversidad y comparar con la referencia. También quisimos hacer el análisis a nivel internacional, por eso hemos tomado cultivos y plagas de importancia a nivel local, para que sea lo mismo en cada lado, aunque tengamos muchas plagas y cultivos. Y también quisimos enfocarnos más bien en mostrar cuál es el estado actual de la calidad de esas recomendaciones y no tanto explicar. Eso podría ser un próximo paso. Es decir, que no vamos a explicar el por qué en un lado hay malas recomendaciones y en otras no, o al revés, sino que más bien solo mostrar en este caso, como primer paso, para poder justamente identificar unos puntos claves en el proceso de recomendación que podríamos mejorar después. Aquí les quería mostrar rápidamente cuál es la referencia que utilizamos. Entonces aquí, por ejemplo, para Cipertrin, que es un insecticida, vemos que se puede utilizar, por ejemplo, en el maíz, eh, aquí en el maíz para el gusano cogollero y vemos el nombre científico, las dosis recomendadas, etcétera, etcétera. Entonces esto se utiliza como referencia para comparar lo que dice el vendedor con las recomendaciones del fabricante, que como lo ven han sido aceptadas por la SENASAC en este caso, o por una organización nacional al momento de registrar este producto. Rápidamente hay dos análisis claves de estos datos. La primera es de evaluar la recomendación en 4 etapas independientes. La primera siendo, como le he dicho, la identificación de la plaga, si es correcta o no. Después quisimos ver de manera más amplia si el producto es adecuado con la plaga, es decir, utilizamos un insecticida para un insecto, está bien, pero si se propone un fungicida para un insecto, no va a funcionar y es erróneo. También después nos hemos enfocado en las fichas técnicas para ver si la plaga, como les he mostrado antes, está escrita o no en la ficha técnica. Si no es el caso, pues es que no es un producto adaptado. Y también decidimos hacer como juntar todos los productos que tienen el mismo ingrediente activo, con la misma concentración, como si fuera un mismo producto. Entonces, si solo uno de esos productos menciona la plaga, pues todos esos productos similares son buenos también. Y después, al nivel de la dosis, nos enfocamos en la dilución del producto para ver si corresponde con los rangos mínimo y máximo de la ficha técnica. Y ahí podemos también identificar subdosis o sobredosis en comparación con esos límites legales. El segundo análisis es más bien un modelo que se enfoca en ver cuál es la margen de mejoramiento que hay para bajar la toxicidad de esos productos. Entonces, enfocado en la toxicidad de los productos, es decir, el color de la etiqueta, por ejemplo. Hicimos un modelo experto que compara, que utiliza exactamente las mismas encuestas que los que hemos hecho en los vendedores, pero que siempre va a recomendar solo buenos productos para la plaga adecuados en función de las fichas técnicas, es decir, que nunca se equivoca el modelo. Y además siempre va a buscar el producto menos dañino posible. Si hay 3 productos y que uno es etiqueta roja, es decir, muy dañino para la salud, pues va a utilizar un amarillo, por ejemplo, que es menos dañino, si existe para esta plaga también. En total, aquí rápidamente los datos recolectados. Hicimos historias ficticias para 11 cultivos y 16 plagas. En 46 zonas se hicieron las encuestas de 13 regiones y los 3 países, Perú, Ecuador y Bolivia. En total, sumamos 1.489 recomendaciones de vendedores, con 1.989 productos recomendados, sin contar a los fertilizantes, por ejemplo, porque a veces, como ven aquí, hay más de un producto que ha sido recomendado por una plaga, para una plaga. En total tenemos 552 productos únicos recomendados y pudimos descargar 500 fichas técnicas para poder comparar justamente con las referencias. Entonces los resultados son los siguientes. El primer análisis que les decía de la etapa de recomendación, la primera siendo la identificación de las plagas. A la izquierda tienen
Aquí tienen el número de recomendaciones, es decir, el número de encuestas que hicimos, las 1500. Y en verde tienen las buenas identificación de plagas, es decir, cuántas recomendaciones pudieron identificar la plaga correctamente. En rojo, cuando es incorrecto. Y aquí en pequeño, en gris, cuando no se sabe. Por ejemplo, si en este caso es cuando al momento de llenar la encuesta, el encuestador se equivocó y puso el nombre del producto, por ejemplo, al lugar del nombre de la plaga. Entonces, de esos 76% de buena identificación de plagas, podemos identificar el tipo de producto si es adecuado o no. Entonces, como ven aquí, solo se puede analizar las respuestas buenas a una etapa de identificación para la siguiente etapa. Es decir, que cada etapa es dependiente de la anterior eh, para saber si es correcto o no. No puedo analizar los incorrectos en este caso, porque si no han identificado bien la plaga, pues obviamente después va a ser erróneo también el producto. Aquí vemos que en 76% de los casos el producto ha sido eh, propuesto es de buen tipo en comparación al tipo de plaga, y en el 12% de los casos es incorrecto, con un 10% que no se sabe porque faltan datos para saberlo. A la tercera etapa se trata de comparar con la ficha técnica. Entonces, ver si el nombre de la plaga justamente aparece en la ficha técnica o no. Entonces, aquí vemos que el 44% solamente de las recomendaciones pudieron identificar correctamente un producto que menciona la plaga en su ficha técnica, y el 46% es erróneo. Y la última etapa, que es acerca de la dosis, aquí vemos que en 36% de los casos la dosis es dentro del rango mínimo y máximo de la ficha técnica para esta plaga y este cultivo, y que en el 40% de los casos ha sido erróneo, y 25% de los casos no se sabe. Entonces, en total, cuando tomamos las 4 etapas juntas, vemos que hay solo 9.1% de las 136 encuestas en total que han sido correctas desde el principio, la identificación de plaga, hasta el final, la dosis. Y que todo lo demás, en algún momento, el 70%, hubo un problema o una etapa donde se equivocaron. Vemos que es bastante poco. Entonces, después quisimos ir un poco más allá con las dosis para identificar si, porque vemos aquí que hay más o menos la mitad que es una buena dosis, la mitad que es dosis errónea, pero esa dosis errónea es subdosis o sobredosis. Pues quisimos justamente cuantificar un poco esto. Y aquí vemos que el 48% de los productos recomendados dieron una dosis correcta, mientras que la sobredosis es más importante que la subdosis, como lo ven aquí. Y también quisimos saber un poco hasta cuánto va la sobredosis. Por ejemplo, vemos aquí que va hasta 8 veces más de lo recomendado, pero que la mayoría de las sobredosis se encuentran entre 1.5 hasta 2 veces más eh, el producto que lo recomendado. Y la subdosis, en cambio, va hasta menos dividido por 5, es decir, 5 veces menos de lo que se recomienda. Entonces, eso es el análisis de las 4 etapas y con dosis o subdosis. Ahora, quisimos también mostrar aquí todos los productos recomendados, que son esas líneas pequeñas que ven aquí. Cada línea es un producto recomendado, y vemos que pertenecen a unos mismos ingredientes activos que tienen aquí en esa línea, que ellos mismos pertenecen a familias de insecticida en este caso, y aquí vemos que son insecticidas y fungicidas. Y la suma de todo esto son todos los productos recomendados. Entonces vemos que hay 552 líneas aquí y 90 ingredientes activos, como les decía antes. Y esto para solo 16 plagas. Es decir, que hay una diversidad muy grande de productos que se puede dar para controlar un poco el número de plagas diferentes. Aquí abajo pueden ver también que hay líneas que van juntando
a los productos entre sí, y esos son lo que se llaman los cócteles de productos, es decir, que los vendedores, perdón, aconsejaron de mezclar esos productos juntos y después aplicarlos. Y eso es un problema. Aquí vemos que hay una buena cantidad de recomendación así. Y en rojo vemos también cuando el cóctel es entre un insecticida y un fungicida. Y esto justamente muchas veces no se sabe cuál va a ser el efecto. A veces el producto, el pesticida, por ejemplo, no va a funcionar tan bien cuando está mezclado o a veces va a ser mucho más potente. Pero lo que sí es que hay una incertidumbre muy grande al momento de mezclar esos productos juntos. Entonces queríamos mostrar un poco esto también aquí, de que hay una gran cantidad de productos y que además se mezclan entre sí, como ven, de muchas maneras diferentes. Y al final, para terminar con el modelo que les decía, aquí vemos la toxicidad de los productos. En rojo son las etiquetas rojas, que son sumamente peligrosos. En naranja, moderadamente peligroso. En azul, poco peligroso. Y en verde, normalmente no peligroso. Entonces vemos que en nuestras encuestas tenemos hasta 10% de productos sumamente peligrosos, 50% de productos moderadamente peligrosos, 35% de poco peligrosos y solo 5% de no peligrosos. Y con el modelo experto podemos ver un cambio posible y deseable, justamente buscando siempre un producto adecuado y además el menos dañino posible. Y pueden ver que de 10% de sumamente peligrosos se llega a no utilizar ni uno, a bajar de 5% el moderadamente peligroso y aumentar, por ejemplo, aquí de 12% el normalmente no peligroso. Es decir, que aquí vemos el cambio que se puede hacer con buenas recomendaciones al nivel de la toxicidad de esos productos. Y aquí podemos ver dónde van de lo observado al modelo experto. Entonces, la mayoría de los rojos y sumamente peligrosos terminan reemplazados por moderadamente peligrosos, pero a veces también por unos productos poco peligrosos. Y este estudio, este modelo toma en cuenta de que cada producto solo sea disponible en cada país, para que sea más real. Entonces, esos son todos los resultados. Y también se toma una variable más al momento de hacer las encuestas. Los agricultores preguntaron si hay una alternativa orgánica disponible. Y como pueden ver aquí, solo en 2% de los casos de las entrevistas, el vendedor tenía un producto orgánico que podía reemplazar a un pesticida químico, lo que es muy poco al final. Entonces, para resumir un poco los resultados, vemos que solo un 9 a 10% de las recomendaciones son correctas, lo que es muy poco. En todas las etapas, por lo menos, nos esperábamos ver eh, que sea un poco mejor que 10%. Hay una sobredosis que va hasta 8 veces más alto de lo recomendado, pero también hay subdosis hasta 5 veces menos de lo recomendado. Y como les he dicho, esto puede haber consecuencias diferentes. Hay 552 productos diferentes que han sido recomendados para 16 plagas y que pertenecen a 90 ingredientes activos, es decir, que es una buena cantidad. Hay cócteles de productos con 373, eso eran las líneas que vimos en el gráfico, combinaciones diferentes de productos. El modelo muestra que es posible de reducir el uso de productos altamente y moderadamente tóxicos, los rojos y amarillos, de 15%. Y en todo esto en conjunto muestra que a la final la culpa del mal uso de los pesticidas tal vez no es solo de los agricultores, como muchos estudios se enfocan, pero que también los vendedores, si ya solo por 10% dan buena recomendación, eh, pues la culpa también está compartida por lo menos, y tal vez con los fabricantes también. Y después nos podemos poner a pensar también de si de hecho los vendedores hacen errores al momento de dar recomendación, pues, y si también después los agricultores también se equivocan, pues cuál va a ser el impacto de
ese efecto de esos errores a distintos niveles, en el nivel final de pesticidas que terminan en los campos y los cultivos. Bueno, ¿y qué con todo esto? Hemos pensado con los que participaron en el estudio a varias maneras de mejorar las cosas gracias a este estudio que hemos identificado como puntos claves. Por lo menos se podría ampliar la información del uso de pesticidas para las plagas de cultivos de menor importancia económica, porque nos dimos cuenta que muchas veces en las fichas técnicas solo aparecen los cultivos de mayor importancia para el país, y entonces todos los pequeños agricultores que a veces tienen cultivos que no son al nivel nacional de gran importancia, pues entonces se encuentran sin ninguna recomendación oficial de cómo utilizar y qué pesticida utilizar y cómo utilizarlo. Entonces hemos pensado, por ejemplo, tal vez se podría hacer una guía nacional o local, porque, por ejemplo, lo que pasa ahora es que el vendedor mismo, en base a su experiencia y a la filogenia, por ejemplo, de las plagas, si conocen cómo tratar una plaga similar, pues van a aplicar una dosis y un producto similar para esta plaga que se parece. Entonces, al lugar de hacerlo al nivel individual de cada vendedor, ¿por qué no reunirse y crear una guía de expertos para las pequeñas plagas olvidadas a nivel nacional? También se ve que se puede mejorar la identificación taxonómica de las plagas, que además son plagas normalmente bastante común en la zona, de cultivos de importancia en la zona. Se podría también reducir la cantidad y la diversidad de esos productos, porque vemos que hay un montón de productos diferentes que hasta los vendedores mismos se pueden equivocar entre productos por la cantidad de nombres que hay comerciales, y también por los agricultores también, obviamente, si hay tantos nombres y además hay un cambio rápido de productos que desaparecen, otros que aparecen con a la final pocos ingredientes activos. Entonces, ¿por qué no reducir esta cantidad de nombre para poder justamente mejorar el conocimiento de menos productos? También en algunas veces las medidas se han dado en tapas de botellas, pero vimos que las tapas tienen volúmenes diferentes entre botellas y tamaños, etcétera, y pensamos por qué no definir una tapa de tantos mililitros, por ejemplo, en unidad internacional, para justamente evitar los problemas de dosificación debido al medir en tapas. También sería de reducir las recomendaciones con cócteles, ya que no sabemos cuáles podrían ser los efectos en muchas veces. Y obviamente el problema tal vez más común, pero que es en todo el mundo, es de disociar la recomendación que dan tanto al nivel taxonómico como de uso de pesticidas con la venta. Por ejemplo, muchas veces los vendedores dijeron, no le voy a decir cómo utilizar este producto hasta que me lo compre. Es decir, que es como hay un conflicto de intereses al nivel del vendedor, porque tiene que a la vez dar consejos y a la vez quiere vender para poder sobrevivir con su negocio. Y también, como vimos, sería bueno de que ofrezcan más opciones agroecológicas al lugar de solo vender pesticidas. Entonces, aquí me quedo. Si tienen preguntas, no duden en preguntarnos. Quería agradecerles por escucharme, y también quiero agradecer a todo el equipo que hizo un trabajo increíble para hacer esas encuestas en todos los países, que pudieron reflexionar juntos para definir tanto la metodología como el análisis de datos, y que obviamente hicieron el trabajo de hacer las encuestas. Entonces, gracias a todos y gracias por escuchar.